Pues bueno, gracias a Dios que el Señor nos da el privilegio de estar aquí hoy. Y también a ustedes, ¿verdad? Porque yo sé, platicaba con unos hermanos al principio y decía, no, siempre andamos corriendo y corriendo. Yo, no me lo están preguntando, pero para estar aquí tranquilo hoy y todo, me levanté a las 2 de la mañana para poder terminar mi trabajo, llegar a la casa, y de ahí me manda un mensaje Amy como a las 8 de la mañana, Dari, tengo que estar a las 5:30 en la iglesia. 5:30. Sí, porque estamos ensayando aquí y allá. Pero todo sea para la gloria del Señor, amén. Así que le damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar aquí. Mucha gente quisiera estar aquí, pero no puede. Amén. Así que yo le animo que no desaproveche la oportunidad de que está en la casa del Señor y todavía somos libres para poderlo hacer de una forma sin preocuparnos de persecución, porque eso viene en camino, mis hermanos. Se está viendo, dice la palabra de Dios, que van a haber tiempos de que vamos a desear escuchar la palabra de Dios, y si en estos tiempos no nos llenamos de ella, en esos tiempos no vamos a tener nada de qué poder pensar o meditar en la palabra de Dios, amén. Así que yo, los siguientes 15 minutos, ¿verdad, pastor? Sí, 15 o 20 por ahí. Quería compartir algo que el Señor puso en mi corazón, y el tema es con la mirada en Dios o en Jesús. Estamos viviendo en tiempos difíciles, y si usted quita la mirada de Jesús, déjeme decirle que su futuro es incierto y negro, porque solamente Jesús trae luz a nuestras vidas, amén. Y quería comenzar con el versículo en Hebreos 12:2. Si me ayudan en la... Vamos a leer todos juntos para que así podamos entrar en tema. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Ahora en estos tiempos usted va a escuchar tantas cosas, hermanos, pero Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Poner los ojos en alguien o en algo es atención, dice, no es divinidad. Es alejar la mirada de todas las distracciones con el fin de contemplar un objetivo. O sea, ¿cuál es el objetivo? Jesús. Es considerar con atención nuestro objetivo, que es Cristo. Es no distraernos con cosas pasajeras de este mundo y mantener nuestros ojos en Jesús. Usted me va a escuchar decir Jesús muchas veces, porque Él es el centro del tema, amén. Él debe ser nuestra meta, Él es nuestro objetivo, el destino a donde debemos desear llegar. Yo estoy seguro que cuando usted salió de su casa, su deseo y destino, ¿cuál era? Llegar a Mundo de Fe, McKinney, ¿verdad? Usted se propuso llegar aquí. Pero si usted en el camino de la vida no propone llegar a Jesús, no va a llegar. Si permite que las distracciones de este mundo lo desvíen, Jesús no va a ser su objetivo o prioridad, sino va a ser alguien más en su vida. Tener nuestro objetivo en nuestros ojos, dice, puesto en Jesús, es no tener la mente o el corazón divididos en dos pensamientos. Y eso cuando estaba allá sentado, cuando les decía que traje a mi niña a las 5, bueno, llegamos casi a las 6, sorry, pero el tráfico está duro de allá para acá. Pero me traía a la mente, cuando estaba repasando la nota, no tener dividido nuestro corazón o nuestra mente. Y el Señor me ponía en el corazón quiénes somos verdaderamente.
somos los mismos que somos aquí en la iglesia cuando estamos en casa, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la tienda, o solo somos apariencia de iglesia aquí. Cuando llegamos a casa, nuestros hijos se dan cuenta de que, ¿verdad? Sacamos las garras, sacamos los platos voladores, pero aquí en la iglesia nos ponemos el saco de cristianos. Y el Señor no quiere que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pensamiento esté dividido. Quiere que quienes somos aquí en la iglesia, seguidores de Cristo, seamos en nuestros hogares, seamos en nuestros trabajos, en la tienda. El otro día me dio tristeza en mi corazón porque le pregunto a mis hijas, íbamos a desayunar, normalmente los domingos son los que desayunamos juntos. ¿Ustedes oran en la iglesia, en la escuela cuando van a comer? Y se queda viendo una a la otra. No. Y ¿y por qué no oran? Nadie lo hace, pero yo te he enseñado toda la vida que ores por los alimentos, ¿y por qué no oras? Y eso me traía al corazón ahorita, ¿qué verdaderamente les enseñamos a nuestros hijos? Si nada más cuando vienen a la iglesia son parte de un grupo, entre comillas, religioso, y cuando salen, van a la escuela con sus amigos, se quitan el saco de religiosidad y son igual que ellos. ¿Qué diferencia estamos haciendo en nuestros hijos? ¿O qué diferencia hacemos nosotros allá afuera en la sociedad? Amén. Y no se enoje conmigo, enoje con el Señor. Existen razones, dice, por qué debemos poner la mirada y nuestros ojos en Jesús. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Él es fiel, el único fiel. Yo le aseguro que en toda su vida, la edad que usted tenga, haya tenido tropiezos con amigos, familiares que lo han defraudado. Amén. Porque somos seres humanos y el único que es fiel y no defrauda es Jesús. Dice que Él nos asegura llegar a la meta final de la vida. ¿Y cuál es esa? Cuando el Señor abra la puerta y diga, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, ¿verdad? Ahora entra y gózate en el gozo del Señor. Esa es la meta que el Señor tiene para cada uno de nosotros, pero si nuestra mirada está puesta en Él. Y yo quisiera hablarles de un personaje que es muy conocido, que los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por él. Pero cuando él estaba en ese momento de su vida, él nada más tenía en su mente y en su corazón las historias que no todo el pueblo de Israel, sino que unos cuantos venían contando generación tras generación. Y esa era el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac, y cómo terminaron todos en Egipto. Pero vamos a leer el verso 27 de Hebreos 11. Y póngale atención lo que dice el versículo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, ¿cómo dice la última parte? Como viendo al invisible. Imagínense, Moisés dejó Egipto como viendo al invisible, y Moisés no tenía lo que usted y yo ahora tenemos, la guía, ¿verdad?, que el Señor nos ha dejado. Ahora quiero que leamos ahí mismo en Hebreos 11, pero vamos a leer del verso 23 al 29. ¿Cómo comenzó la vida de Moisés?
Ahí ayúdenme para que si le da sueño, no se duerma ahí, pues si se duerme, se muerde la lengua, amén. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Amén. El Señor bendiga su palabra. La vida de Moisés es admirable, ¿no lo cree usted? Después de que pasó sus primeros 40 años como un príncipe poderoso en Egipto, él decidió que esa no era su vida, que esa no era la vida que el Señor había puesto en él. De ahí dice que dejó Egipto y se fue por otros 40 años al desierto a ser entrenado. Pero yo creo que los 40 años más difíciles fueron los últimos 40 años de su vida, cuando tuvo que lidiar con un pueblo, ¿verdad? Dios bendiga a Moisés, Dios bendiga a nuestros pastores, Dios bendiga a todos los pastores de cada iglesia, porque imagínense usted cómo tienen que lidiar con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Yo creí que se iban a quedar callados. La vida de Moisés fue difícil, pero dice la palabra de Dios que él se mantuvo como viendo al invisible. Comenzando desde los padres, por eso les mencionaba hace un momento, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros con nuestros hijos si nada más son parte de un club social, que esa es su forma de ver la iglesia, o verdaderamente están conociendo a un Dios vivo? Dice que comenzó la vida de Moisés cuando sus padres lo vieron y vieron un niño hermoso. Yo sé que tal vez aquí muchos padres no han visto eso, pero siempre son, ¿verdad?, una bendición. Amén. Menos cuando van creciendo, dicen por ahí. Menos cuando van creciendo. Y el verso 25 dice, prefirió decirle no a los deleites del pecado y ser maltratado. O sea, como creyentes muchas veces debemos decirle no a ofertas que nos llegan, que nos hacen. Puede ser trabajo, puede ser negocio, puede ser amistades, pero si eso nos va a alejar de Dios, es preferible decir que no. Amén. El verso 26 dice que prefirió el vituperio de Cristo. ¿Por qué? Porque su mirada estaba en el galardón. Dice la palabra de Dios que Él regresará y trae un galardón para cada quien, ¿verdad?, que llegue al final. ¿Y el final de qué? De esta vida sirviéndole a Él. Amén. El verso 27 dice, no tuvo temor a la muerte, porque él sabía que el hombre podía matar su cuerpo físico, pero su alma, su espíritu no lo iba a matar. Ese iban a estar con el Señor. Amén. Porque a Él regresaremos, dice la palabra de Dios.
Imagínese usted la fe que el Señor le dice, marca las puertas, porque esta noche pasará el espíritu de la muerte. ¿Y qué hizo? Obedeció. ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios que ellos escuchaban el lloro de los egipcios, porque cada primogénito de cada familia dice que esa noche el Señor se lo llevó. Pero por la fe de un hombre que obedeció la voz de Dios, todo el pueblo de Israel no perdieron a sus primogénitos. Amén. Así que como padres nosotros muchas veces tenemos que hacer cosas que se van a ver ridículas, pero eso puede salvar la vida de su hijo o de su hija. Y no le va a permitir que el enemigo haga con él como él quiera. Amén. Y el último verso, el 29, dice que pasaron el mar rojo en seco. Imagínese usted, dice la palabra de Dios que a sus espaldas estaba el mar rojo y los egipcios, o viceversa, ¿verdad? Pero estaban, como dicen, contra la espada contra la pared. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué tienes en tu mano? Levántalo, toca las aguas. Y cuando estoy leyendo eso, yo como que me quiero transportar a ese momento y caminar ahí junto con ellos, ¿verdad? Y ver y sentir lo que ellos sintieron en ese momento, que ese milagro de abrir las aguas y pasar en seco, dice, porque si usted se pone a pensar, es un mar, está el fondo, y debajo del fondo debe haber mínimo 1, 2 pies de humedad. Si usted escarba y escarba, siempre va a estar mojado y mojado y mojado, pero dice la palabra de Dios que pasaron en seco. O sea que fue un milagro sobre milagro. Entonces yo no sé qué usted, desierto o qué tempestad está pasando, pero el Señor quiere hacer en su vida milagro sobre milagro. Pero sus ojos tienen que estar puestos en Él, porque ellos obedecieron la palabra de Dios y el Señor obró como Él dijo. Pero yo también me pongo a pensar el otro lado de la moneda, como dicen, ¿qué hubiera pasado si Moisés le entra la duda y no obedece? Millones de israelitas hubieran muerto ese día, porque el Señor no iba a hacer el milagro, porque Él le dijo, hace esto, esto y esto, y Él lo hizo como el Señor le dijo. Entonces, muchas veces tal vez no hemos recibido el milagro porque el Señor nos ha dicho, haz esto y esto como dice mi palabra, pero nosotros andamos por allá pajareando, ¿verdad? Como dicen allá, y no queremos obedecer al Señor. Amén. Y no crea que eso lo estoy diciendo solo por usted, yo lo digo por mí también. Porque cuando uno se para aquí a hablar, uno primero se predica a uno mismo, ¿verdad? Porque dice, porque el Señor es bueno y su misericordia es grande. Amén. Ahora le quiero hablar el otro lado de la moneda. ¿Qué pasa cuando quitamos la mirada de Cristo? ¿Verdad? ¿Qué nos pasa? Nos va a ir como en feria, dicen por ahí, ¿verdad? Si quitamos la mirada de Jesús. Y yo sé que si usted es un buen cristiano y ha leído su Biblia, ahorita le vino a la mente decir rapidito, Pedro, ¿verdad? ¿Qué pasó con Pedro? Quitó la mirada de Jesús y comenzó, dice, a hundirse. Cuando quitamos la mirada de Jesús, comenzamos a hundirnos en los problemas de la vida, porque la vida, créame que la vida no es color de rosa como dicen por ahí. La vida lo va a zarandear, y si usted no tiene puestos los ojos en Cristo, se va a hundir. Vamos a leer en Mateo 14, versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor,
si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo Jesús así sencillamente, ven. ¿Qué hizo Pedro? Escuchó y obedeció. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, Pedro escuchó, accionó, obedeció. Siguiente versículo. Pero al ver el fuerte viento tuvo, diga conmigo, miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor. Y ahí con burbujeando, porque ya se está hundiendo. Señor, sálvame. ¿Qué dijo? Al momento Jesús extendió la mano y lo agarró el pelo y asió de él, dice, venga para acá. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Y déjenme decirle que si usted no mira ningún milagro, él sigue siendo hijo de Dios. Él no necesita hacer un milagro en su vida para ser hijo de Dios. Los que necesitamos los milagros somos nosotros. Amén. Cuando los milagros ocurren, se levanta. ¿Qué se levanta? Lo primero que se levanta, la duda. Miramos un cojo caminar. A este acalambrado era que venía y aquí se le quitó el calambre y ahora camina. Amén. Pero lo bueno que en medio de esa duda, el Señor dice que es bueno y nos anima a seguir adelante. Y aún en medio del milagro cuestionamos al Señor y le decimos, Señor, si eres tú, ¿verdad? Está ocurriendo el milagro en nuestra vida y todavía a mí se me hace que es el vecino, si su necesidad era económica, ¿verdad? Y algo se le resolvió, o sea, ese no fue Dios. Si tenía alguna enfermedad, no, eso no, eso fueron los doctores. La duda comienza a llegar cuando los milagros comienzan a suceder y cuestionamos al Señor y le preguntamos, Señor, si verdaderamente eres tú, haz esta otra cosa, ¿verdad? Se me viene a la mente ahorita, creo que fue Gedeón, no, que estaba llamando, el Señor lo estaba llamando y le dice, Señor, si eres tú verdaderamente que me vas a usar, voy a dejar este pañuelo aquí y que todo alrededor, ¿sí era Gedeón? Amén. Saben que sí es del Señor. Te voy a dejar el pañuelo y todo lo que está alrededor que se moje, pero el pañuelo que amanezca seco. Llegó el otro día y así como se lo pidió, así amaneció. Todo mojado alrededor y el pañuelo seco. ¿Sería el Señor o sería... ¿Quién era el que estaba en ese tiempo? Ahora se me olvidó el nombre. Pero no, vio el milagro y... Si verdaderamente eres tú, ahora que el pañuelo amanezca mojado, pero todo lo demás alrededor seco. O sea, reciba el milagro del Señor. No haga tantas preguntas. No deje que la incredulidad llene su corazón y su mente. Simple reciba el milagro que Dios quiere hacer en su vida. Amén. No lo cuestione tanto. Y en el verso 30 miramos cuando dice que Pedro vio la tormenta, vio todos los problemas alrededor, quitó la mirada de Jesús y ¿qué pasó? Comenzó a hundirse, ¿verdad? ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Hermano, no hay problema ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra que sea más grande que nuestro Dios. Amén.
Ve que no me escucharon. ¿Ya están dormidos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra hay problema más grande que nuestro Dios. Amén. Si su fe y su confianza está puesta en Él, aunque la barca esté sacudida, los problemas Mire, 2 semanas para acá a mí me han saturado con problemas que no tiene idea. Y hasta el día de hoy, me manda un texto Ruth y dice, hey, ¿estás listo para hoy en la noche? Te toca. Y ya le mandaba a decir, ¿sabes qué, Ruti? Comí muchos frijoles hoy y yo creo que no voy a poder llegar. Así que dile al pastor que se encargue. Pero dentro de mi corazón dije, no. Así me tenga el saturado de problemas, yo voy a hacer lo que el Señor me ha llamado a hacer. Amén. Y la gloria sea para Él, que hoy estoy parado aquí. Y como dicen en inglés, en inglés, push. No voy a dejar de push, dicen, no, ese no es puchar, dicen, ese no es en inglés, el puchar eso es Spanglish. No voy a dejar de empujar hasta que no tenga fuerzas en mi corazón o en mi cuerpo, pero así se derrumbe lo que se derrumbe alrededor mío. Yo voy a seguir sirviendo al Señor, amén. Pastora, y me avisa porque ya cuando uno tiene talla de pastor no quiere parar. Esta es la introducción, todavía me falta no se crean. Hay que apagar la luz, miramos con el celular aquí. Amén, amén. Cuando para el hombre todo se pone, ¿verdad?, negro y oscuro y problemas y cuanta cosa, para Dios no hay nada imposible. Dijo Jesús en Mateo 19, verso 26, perdón. El Señor Jesús dijo, ¿acaso hay algo imposible? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y ese Dios es mi Dios, es su Dios, así que usted está, le iba a hacer propaganda, dice, en buenas manos, pero no es el seguro ese que anuncian por ahí. Usted verdaderamente está en buenas manos, que es el Señor, amén. Y en el versículo 31 dice, y como siempre Jesús llega al rescate, dice, y le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, me imagino que Jesús estaba ahí y Pedro iba caminando, igual que usted y yo. Jesús está ahí, el milagro está ahí en la esquina, pero dejamos de ver a Jesús y empezamos a ver el milagro, la enfermedad, la economía, que el vecino es muy acá, muy allá, pero quitamos la mirada de Jesús y su milagro está ahí, Jesús está ahí, pero usted se enfoca en aquello que lo está agobiando y pierde el enfoque en Jesús, amén. Pero aún así en su misericordia, que usted voltea a ver por otro lado, Jesús llega y lo agarra del pelo y lo levanta, amén. ¿A cuántos ha levantado Jesús así? Que han visto por otro lado y Jesús llega ahora con aquellos que no tienen mucho pelo, no sé cómo le hará el Señor, pero de la camisa, de algún lado, de las orejas, amén, de ahí de las 2 orejas. Amén, amén. No voy a levantar la mirada porque no van a decir, el hermano a mí me está viendo, no estoy viendo a nadie, ¿ok? Cuando quitamos la mirada de Jesús empezamos a llenarnos, dice, a hundirnos en la desesperación, en la ansiedad, y terminamos perdidos de nuevo y tratamos de salvarnos a nosotros mismos tomando las peores decisiones y la mayoría de las veces con consecuencias que dañan a muchos que están alrededor nuestro. Comenzando con nuestra familia, ¿verdad? Nuestra familia cercana, y no únicamente la familia cercana, sino que también en la iglesia,
¿verdad? Que es nuestra familia en Cristo. Así que no debemos de quitar la mirada de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas veces creemos que estamos haciendo lo correcto y nos enfocamos en cosas que no son de Dios, ¿verdad? Y tenemos el ejemplo de Lot, el sobrino de Abraham. La Biblia dice que Lot era un hombre justo antes de que llegara a vivir, ¿verdad? A Sodoma. Pero ¿qué pasó cuando les tocó que dividirse con Abraham? Abraham le dijo, escoge. Y él puso su mirada en la prosperidad, en aquellos tiempos, en las llanuras, en el pasto, donde podía criar todo su ganado. Pero esas llanuras lo llevaron a las puertas, dice, las paredes de la ciudad de Sodoma. ¿Y qué pasó en Sodoma? Una ciudad pervertida. Bueno, que en el día de hoy no nos quedamos atrás como está no la sociedad, sino que la suciedad que hay en el mundo. Amén. ¿Y qué pasó con Lot? Tomó la decisión equivocada, puso su mirada en el lugar equivocado, perdió todo lo que tenía, perdió a su esposa. Y si usted sigue leyendo ese capítulo 13, creo que es al final del 13 o principios del 14, ahí habla de cómo terminó todavía las hijas de Lot, ¿verdad? Y no vamos a entrar en ese punto ahorita, pero ¿todo por qué? Porque él quitó su mirada del Señor. Se apartó no únicamente físicamente del tío Abraham, sino que también se apartó espiritualmente. ¿Y eso a qué lo llevó? A una destrucción de su familia. Amén. Dice que su esposa, por voltear a ver atrás, se convirtió en sal. Yo sé que muchos van a decir, pero no digan. También tenemos la historia de Acán. Acán dice que fue un hombre bueno, un guerrero fuerte del ejército de Israel. Pero ¿qué pasó con Acán? Él quería ser un hombre próspero y tomó de todo aquello que el Señor había dicho que no tomaran, que era anatema, ¿verdad? Y cuidado, hermano, si usted o hermana no le estoy diciendo que está tomando cosas, robando ni nada, pero no únicamente ese es el robar, sino en estar aún con amistades o lugares que no debemos estar, viendo cosas que no debemos de ver, escuchando cosas que no debemos de escuchar. Eso es anatema para el Señor y cuidado. Cuidado, porque después nos preguntamos, ¿por qué será que me está pasando esto? ¿Por qué será que me está pasando aquello? Pero pregúntele al Señor y haga una autochequeo, como dicen, espiritual, y que el Señor le pueda revelar, ¿verdad?, dónde está nuestra vida con Él. Y para terminar esa historia de Acán, dice que lo sacaron fuera del campamento y los apedrearon a él, toda su familia, animales y todo lo que tenía, y ahí dice que los enterraron debajo de un montón de piedra. ¿Qué pasó? Acán puso sus ojos donde no debía y trajo consecuencias grandes a su familia. Amén. Ya vamos a llegar, pastor, ahorita 3 hojas más y no, ya lo último. Pues con ese pensamiento lo quería dejar la noche de hoy. Que le pregunte al Señor verdaderamente dónde está mi mirada, dónde estoy con el Señor. ¿Verdaderamente tengo mis ojos puestos en Jesús o únicamente soy parte, como podemos pensar, de un club que venimos primero cuando podemos, ¿verdad? No es una prioridad y debe ser para nosotros la iglesia, después de nuestra familia, el cuidado de nuestra familia debe ser una prioridad. Usted no sabe
cuánto yo peleo, no, pero peleo así, no con la gente, sino que conmigo mismo. Y si usted se ha puesto atención, muchos miércoles no me ha visto aquí, porque X razón ya no alcanzo a llegar, pero yo desde que me levanto ya estoy planeando mi día de trabajo porque yo quiero estar aquí. El miércoles, los domingos, y porque es nuestra vida. O sea, es nuestra práctica aquí en la tierra, ¿verdad? Estar con el Señor. Y qué mejor. Claro que el Señor está con nosotros donde quiera que andamos. No me malinterprete. Pero como iglesia debemos reunirnos, ¿verdad? Como dice la palabra, cuán agradable es y delicioso cuando los hermanos se reúnen, están juntos. ¿Por qué? Porque nos damos palabra de ánimo, nos bendecimos, porque para eso nos ha creado el Señor. Y nos unimos en un solo propósito, para alabar y bendecir el nombre de Dios. Amén. Y con estos últimos 2 versículos quiero dejar que nos dice, pero el poner la mirada en Cristo, dice que no es en vano, tiene sus recompensas. Y en Salmos 34:5 dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Amén. Así que si su mirada está puesta en Cristo, usted no va a ser avergonzado, porque Él lo respalda. Amén. Y Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. O sea, clarito lo dice. Yo soy Dios y no hay más. O sea, usted puede buscar donde usted quiera y va a encontrar lo que usted quiera encontrar para satisfacer sus deseos o lo que sea en ese momento instantáneo. Pero fuera del Señor no hay más. Él es el único. Amén. Así que yo en esta noche le animo de que no solo como personas individuales, sino como congregación, como familias, que pongamos eso, ¿verdad? La palabra de Dios dice que la creación gime allá afuera, esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son esos? Usted y yo. Tenemos que hacer la diferencia, marcar la diferencia, no solamente aquí en la iglesia, sino cuando estamos allá afuera. Nuestros hijos tienen que marcar la diferencia. Amén. Nuestros niños. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que somos pueblo escogido, sacerdocio escogido de Dios. Amén. Y con ese pensamiento los quiero dejar de que, ¿verdad?, podamos verdaderamente poner los ojos en Jesús. Y si hacemos eso, vamos a bendecir primeramente a nuestra familia cercana, familia aquí en la iglesia, pero también vamos a bendecir a muchos allá afuera, compañeros de trabajo, cualquiera que se encuentre por allá. Ellos van a ver que hay algo diferente en usted. ¿Y qué es? Cristo Jesús. Es lo único que hace la diferencia entre usted, entre nosotros y la gente afuera. Amén. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a, Señor, en esta hora ponemos esta palabra en tus manos, Señor. Señor, yo sé que no es fácil, Padre amado, ser representantes tuyos, porque llega la duda, llega el ataque, Señor amado, y aún de personas de las que creemos más cercanas, Señor amado. Pero si nuestra mirada está puesta en ti, Señor, el enemigo se puede levantar como él quiera, Señor, pero tu palabra dice que tú estás como poderoso gigante al frente nuestro, Señor amado, y tú eres el que pelea nuestras batallas, y nosotros, dice, estaremos tranquilos porque nuestra mirada está puesta en ti, Señor. Gracias te damos, Padre, en esta hora. Te pedimos que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, y a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor.